Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a Buenas tardes, horario en Barcelona, buenos días en horario en Costa Rica. Tenemos el placer de estar hoy en la clase que impartirá nuestra profesora, la doctora Erika Sayrus. Es una clase sobre dosificación para la prescripción de ejercicio físico en el adulto mayor. Esta es una clase que se imparte en el máster universitario en actividad física terapéutica para personas con patología crónica, envejecimiento y discapacidad. Es un máster acreditado que impartimos en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, en la Universidad Ramon Llull, Barcelona, y damos también la bienvenida pues, a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que hoy están pues, disfrutando de la clase de Erika Sayrus. Tenemos el placer pues, de poder contar hoy con ella. Ella es doctora en Ciencias de la Salud y es la directora del grado de Fisioterapia en la Universidad de Santa Paula, en Costa Rica, y también es la vicedecana de esta misma universidad. Ella es especialista en la prescripción de ejercicio físico en el adulto mayor y con sus años de experiencia tanto profesional como laboral, pues hoy vamos a disfrutar de esta clase junto con ella. Agradecer, Erika, nuevamente pues que hayamos podido contar contigo y sin más, pues le doy su palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Para mí un placer poder nuevamente compartir con ustedes este tema de esta clase y agradecerle pues a la universidad que siempre me toma en cuenta. Para mí es un honor. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la dosificación de la prescripción del ejercicio en personas adultas mayores. Bueno, ya nos hicieron el honor de la presentación y hay algo muy importante que tenemos que considerar. En la edad joven o en los años de maduración, nosotros adquirimos las cualidades musculoesqueléticas o desarrollamos el máximo de nuestras cualidades musculoesqueléticas y a la mitad de la edad adulta empieza la fuerza a declinar aproximadamente a partir de los 45 años y luego vamos a tener descensos importantes a los 65 y a los 80 años, pero estos descensos se van a ver potenciados más que por el proceso de envejecimiento, por el desuso. Y esto, pues, por supuesto, aumenta el riesgo de limitación funcional y de discapacidad. El 50% del declinar físico asociado por la edad tiene una razón específica que no es necesariamente la edad, es el desuso como resultado de la inactividad. Esto nos dice entonces que entre más activa sea una persona, menos declinar funcional va a tener conforme envejece. Y esto entonces ya hace totalmente la diferencia en lo que va a ser la calidad de vida y las capacidades funcionales de una persona adulta mayor. ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? O como lo podemos encontrar en algunos papers en inglés, resistance training, que en algunos casos hay gente que lo traduce como entrenamiento de resistencia y es realmente entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es el entrenamiento sistemático, que lo que va a buscar es adaptar cargas específicas por medio del aumento progresivo de las mismas a los ejercicios que van a irse modificando según las necesidades funcionales y las condiciones del paciente. Vean que en ningún momento se dice que el entrenamiento de fuerza es exclusivo para personas jóvenes o en ningún momento se dice que está contraindicado en personas adultas mayores, sino que simplemente es un entrenamiento sistemático que busca adaptar cargas específicas por medio del aumento progresivo y la progresión de los ejercicios según las necesidades funcionales y las condiciones que el paciente tenga. Esto lleva implícito en sí mismo que nosotros debemos conocer el estado funcional del paciente, conocer el nivel de actividad física que el paciente realiza, tener claro cuáles son los deterioros, las restricciones y las limitaciones funcionales del paciente, además de las comorbilidades y entender cómo estas comorbilidades afectan el estado funcional, sin dejar de lado los gustos, la voluntad, los valores y el bagaje cultural que el paciente pueda tener. La actividad física no genera o no utiliza niveles máximos de fuerza muscular o de esfuerzo significativo, por lo que no produce respuestas adaptativas. Sin embargo, la actividad física es sumamente importante en personas adultas mayores, porque aquí es donde nosotros vamos a lograr que la persona pueda mantenerse los días que no vea al fisioterapeuta lo más activo posible, realizando actividades recreativas, realizando actividades dentro del hogar, realizando sus actividades de la vida diaria, pasear a su perro o demás,
pero tenemos claro que estas actividades no van a generar adaptación, sino que son más que todo de mantenimiento. Cuando nosotros vamos a trabajar la prescripción del ejercicio terapéutico en personas adultas mayores, tenemos que tener claro que vamos a trabajar la movilidad antes que la estabilidad antes que el movimiento y el movimiento antes que la fuerza. Y este es el orden que tenemos que activar el cuerpo con el fin de poder lograr de manera adecuada y asertiva los beneficios del ejercicio que queremos tener en el paciente. Entonces, la movilidad articular es importante, no es el rango de movimiento, sino es la capacidad que tiene el paciente de mover por medio del movimiento activo su articulación. La estabilidad es antigravitatoria y tiene que ver con la posición del cuerpo en contra de la gravedad. Lo que es el movimiento, cómo se mueve el paciente, cómo es su marcha, cómo es su desplazamiento. Y luego, por supuesto, la capacidad del músculo para poder generar la fuerza que se requiere. Hay generalidades del ejercicio cardiovascular y de fortalecimiento que nos podemos encontrar en varios papers. Dentro de los principios generales, el entrenamiento aeróbico o el entrenamiento cardiovascular utiliza gran cantidad de grupos musculares y utiliza una baja resistencia y requiere muchas repeticiones como caminar o trotar, ¿verdad? Una marcha nórdica. El entrenamiento de la fuerza requiere una contracción de varios grupos musculares, pocas repeticiones a una intensidad mucho más alta. Usualmente las recomendaciones del ejercicio aeróbico es que sea de bajo impacto, que siempre iniciemos a baja intensidad y corta duración. Tenemos que tener claro que estamos trabajando con personas adultas mayores que tal vez toda su vida han tenido o han sido sedentarios o tienen comorbilidades que afectan su desplazamiento. Cuando vamos a trabajar la fuerza, siempre tenemos que medir el RM del paciente e iniciar a cargas bajas con grupos musculares grandes y con pequeños incrementos en la fuerza. Los beneficios son indiscutibles. El ejercicio cardiovascular nos ayuda a mejorar la composición corporal, a levantar el metabolismo, a disminuir o controlar muchas comorbilidades, y el entrenamiento de la fuerza pues nos ayuda a aumentar la masa y la fuerza muscular y a mejorar el movimiento de todo lo que es la parte neuromusculoesquelética. Los riesgos son muy bajos realmente si este ejercicio es prescrito por un profesional adecuado, en este caso el fisioterapeuta. Cuando hablamos de ejercicio terapéutico, es el fisioterapeuta el que prescribe dicho ejercicio. Entonces el riesgo pues puede ser a nivel del ejercicio cardiovascular, un evento cardíaco, un daño musculoesquelético, o en el caso del ejercicio de fortalecimiento, pues una lesión muscular u ósea. Tenemos que tener claro, cuando vamos a trabajar con la prescripción del ejercicio terapéutico, cuál es el objetivo del entrenamiento. ¿Por qué es que vamos a hacer tantas series de tantas repeticiones? Entonces, cuando el objetivo del entrenamiento terapéutico es resistencia muscular, la carga que nosotros vamos a trabajar va a ser menor o igual al 67% del RM del paciente y las repeticiones asignadas van a ser 12, pero lo ideal es entre 20 y 25. Cuando nosotros trabajamos resistencia muscular, lo que queremos es desarrollar en el músculo la capacidad de la resistencia a la fatiga, la capacidad de poder desarrollar ese movimiento una y otra y otra y otra vez. Por tal efecto, la carga es baja para permitirle al músculo poder repetir la acción muchas veces. Iniciamos con 12 repeticiones, pero lo ideal es que podamos llevar entre 20 y 25 repeticiones para poder desarrollar la cualidad musculoesquelética de resistencia a la fatiga. Si vamos a trabajar hipertrofia, y algunos de ustedes pueden preguntarse, ¿por qué yo voy a trabajar hipertrofia en una persona adulta mayor o una persona adulta mayor puede hipertrofiar un músculo? Pues sí, por supuesto. Cuando trabajamos hipertrofia vamos a trabajar entre el 67 y el 85% del RM. Las repeticiones asignadas van a ser entre 6 y 12. ¿En qué casos yo debo trabajar hipertrofia? Por ejemplo, en la musculatura periarticular para promover o generar mayor estabilidad periarticular, específicamente en las articulaciones sinoviales. Yo puedo trabajar hipertrofia en los músculos antigravitatorios para evitar caídas y para mejorar el equilibrio en el paciente y mejorar lo que es el patrón de la marcha. Recordemos que la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, afecta muchísimo a las personas adultas mayores, y también la dinapenia, que es la pérdida de fuerza muscular. ¿Cómo corregimos la pérdida de masa muscular, sarcopenia, y la pérdida de fuerza muscular, dinapenia? Por medio de ejercicios de hipertrofia y de ejercicios de fortalecimiento.
Si bien es cierto, una persona adulta mayor no va a hipertrofiar tan fácil como una persona más joven, la clave en este caso es la progresividad y la constancia para poder lograr los objetivos del entrenamiento. Cuando hablamos de fuerza muscular, nosotros queremos una carga igual o mayor al 80-85% y las repeticiones asignadas son menor a 6. Y aquí usted puede decir 85% del RM en una persona adulta mayor, pero es el RM de esa persona, es la capacidad de esa persona específica. Y podemos tener que en una sentadilla, en una persona de 70 años, su RM puede ser 5 kilos y en otra persona de 70 años su RM máximo puede ser 25 kilos. Entonces yo voy a trabajar según las capacidades de cada uno de los pacientes. Las repeticiones son menor a 6 porque yo necesito la máxima contracción muscular contra el peso que estamos levantando en ese momento. Ahora bien, ya tenemos claro cómo vamos a trabajar la carga y las repeticiones según el objetivo. Veamos cómo vamos a trabajar el volumen del trabajo. El volumen incluye las series y las repeticiones. Y cuando nosotros queremos trabajar resistencia muscular, como les mencioné, las repeticiones son 12 o más de 12 y la cantidad de series son 2 o 3. En hipertrofia, las repeticiones son de 6 a 12 y la cantidad de series son entre 3 y 6. Y cuando quiero trabajar fortalecimiento muscular, ya vimos que las repeticiones son menos de 6, pero las series son de 2 a 6 repeticiones. Entonces, el volumen es importante porque es la cantidad de trabajo que yo voy a realizar con mi paciente. Cuando estamos iniciando con el paciente, vamos a iniciar siempre con el volumen más bajo para permitirle adaptación al paciente. Y tenemos que recordar que antes de iniciar con todo este proceso, ya nosotros hicimos todos los pasos del ejercicio terapéutico, que es activación, resistencia a la fatiga, fortalecimiento y coordinación. Entonces, primero activamos el músculo y el músculo se activa por medio de movilizaciones activas, asistidas o activas, por medio de mantener o recuperar la longitud muscular, por medio de lo que es la modulación del tono muscular. Y una vez que el músculo se encuentra activado, pues nosotros podemos iniciar todos los procesos del entrenamiento terapéutico. La asignación de los periodos de descanso. Esta es una parte que a veces como oficio olvidamos. Los periodos de descanso son indispensables según el objetivo que nosotros queramos lograr. Si lo que yo quiero trabajar es resistencia muscular, resistencia a la fatiga de un grupo muscular, el periodo de descanso es corto. El descanso son 30 segundos o menos. Si lo que yo quiero trabajar es hipertrofia, yo voy a dar entre 30 a 90 segundos de descanso. Pero la diferencia más trascendental es si yo voy a trabajar fuerza. Fuerza, yo voy a dar entre 2 a 5 minutos de descanso para permitirle a ese músculo poder desplazar un peso con la máxima fuerza que tenga. ¿Qué quiere decir? Y algunas personas a veces me preguntan, ¿que yo debo esperar 5 minutos entre un ejercicio y otro? Si es un ejercicio de fuerza, sí, pero no quiere decir que durante esos 5 minutos el paciente no va a estar haciendo nada. Puede estar ocupando otro grupo muscular mientras descansa el grupo muscular con el que estamos trabajando fortalecimiento o estar haciendo otra actividad que no tenga como motor principal el músculo con el que estamos trabajando fuerza. Entonces, en esta parte podríamos meter ejercicios respiratorios, podríamos meter movilidad. Si estamos trabajando fuerza en miembros inferiores, en este descanso podríamos meter trabajo de miembros superiores y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar y cuáles son las características? La planificación del ejercicio terapéutico debe contener 4 etapas básicas que hacen que el ejercicio sea multicomponente y que la evidencia nos indica que es lo que necesitamos trabajar en personas adultas mayores. El ejercicio multicomponente incluye ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de equilibrio y ejercicio cardiovascular. Son 3 componentes indispensables a la hora de trabajar con personas adultas mayores. Y por supuesto tenemos que trabajar la longitud muscular o el estiramiento. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar con la dosificación del ejercicio terapéutico en los pacientes, tenemos que tomar en cuenta su capacidad funcional y sus comorbilidades. Entonces, vamos a hablar primero del ejercicio cardiovascular. Si tenemos una persona mayor de 60 años con marcha independiente, a nivel cardiovascular vamos a iniciar entre un 50 y un 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Recordemos que la frecuencia cardíaca máxima se puede sacar 220 menos la edad y ahí tenemos la máxima frecuencia cardíaca a la que podemos llevar al paciente
y a partir de ahí, por regla de 3, podemos sacar los porcentajes. Entonces, paciente mayor de 60 años, inicia con marcha independiente, iniciamos entre un 50 y un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. En un paciente mayor de 60 años con trastorno de la marcha que utilice o no ayuda biomecánica, vamos a iniciar el ejercicio cardiovascular entre un 40 y un 50% de su frecuencia cardíaca máxima. Y una persona adulta mayor de 60 años que tiene una movilidad limitada, vamos a iniciar con actividad física. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a incluir en el día a día de esta persona que tiene movilidad limitada actividades que le obliguen a moverse un poco más, que aunque no generen respuestas adaptativas, empiezan a generar activación en el cuerpo del paciente. Cuando vamos a trabajar ejercicio de fortalecimiento, usualmente vamos a iniciar a una baja intensidad, entre un 40 y un 50% del RM de nuestro paciente. Recordemos que la persona adulta mayor va a tener menos cantidad de masa muscular, menos cantidad de fuerza muscular, menos reflejos, va a tener también la placa motora no va a ser tan activa o tan reactiva ante la movilización. La vaina de mielina va a estar adelgazada y recubierta por grasa en las partes que se adelgazaron, por lo tanto los impulsos bajan y suben un poco más lento. Y además que el paciente puede tener comorbilidades y alteraciones musculoesqueléticas que tenemos que considerar. La idea es que cuando nosotros empezamos a trabajar ejercicio de fortalecimiento con el paciente se sienta mejor y no peor. Entonces ahí tenemos que considerar las deficiencias, las restricciones, las limitaciones, el dolor del paciente, el miedo o no que tenga el paciente, para poder acomodar la sesión de ejercicio de una forma tal de que genere adherencia en nuestro paciente. Entonces siempre vamos a iniciar entre un 40 y un 50% del RM de nuestro paciente. Si la persona no se siente bien o tiene una considerable debilidad a la hora de que estamos realizando el ejercicio con estas cargas entre un 40 y un 50%, podemos iniciar con ejercicios isométricos. Lo ideal de trabajar con ejercicios isométricos es que no va a haber un desplazamiento articular, funciona fenomenal en personas que tienen artropatías, le va a ir generando seguridad al paciente, además tiene un componente analgésico. En este caso, el ejercicio isométrico trataremos de conservar o de mantener la contracción por lo menos 6 segundos y tratar de hacer entre 10 a 30 repeticiones de contracciones de 6 segundos. Otra cosa que podemos hacer es poder trabajar los ejercicios con supresión de la gravedad para ir ganándonos la confianza del paciente en ese sentido. Si la persona tiene un poco más de experiencia en realizar el ejercicio, o si el dolor se lo permite, o si vamos aumentando fuerza y ya no se siente la persona tan débil y no está tan débil, podemos ir progresando, y valga la redundancia en la palabra, progresivamente, y vamos a pasar a empezar a trabajar a una intensidad moderada. La intensidad moderada en el fortalecimiento es entre un 60 y un 70% del RM. Y poco a poco, de manera progresiva, vamos a llevar al paciente al trabajo de alta intensidad, al 80% del RM. El trabajo de alta intensidad en personas adultas mayores ha demostrado tener más beneficios para la salud que el trabajo de baja y de moderada intensidad. Cuando trabajamos fortalecimiento en la persona adulta mayor, nosotros tenemos que tener claro de que no vamos a trabajar músculos aislados, sino patrones funcionales de movimiento o grupos musculares amplios. Y uno de los targets o de las metas más importantes es el trabajo de la musculatura antigravitatoria, que es esencial pues para lo que es la prevención de caídas en la persona adulta mayor. Una guía sobre el esfuerzo percibido, y esto es una guía sumamente simple. Si la persona percibe un esfuerzo siendo 0 estando sentado y 10 el máximo esfuerzo que ha hecho en su vida, si el esfuerzo es menos de 4, no hay cambios a nivel del dolor, no hay cambios a nivel funcional, no hay cambios positivos a nivel del patrón del sueño y la persona va a seguir sintiéndose débil. Y aquí es donde quiero llamar la atención, porque en muchísimas ocasiones cuando prescribimos ejercicio a la persona adulta mayor, los prescribimos con demasiada cautela, con demasiado temor, pensando en que no queremos lastimar a la persona adulta mayor, entonces que es mejor que haga poquito a que no haga. Nuestro trabajo como fisioterapeutas es utilizar la evidencia en lo que nosotros aplicamos con nuestros pacientes, y la evidencia es absolutamente clara en que el ejercicio de baja intensidad no genera adaptaciones fisiológicas en nadie, ¿verdad? Y menos en la persona adulta mayor, y no resuelve
las limitaciones funcionales, las deficiencias y las restricciones que el paciente pueda tener. Entonces, la parte correcta o la cantidad de esfuerzo que le debemos pedir al paciente, y recordemos que es el esfuerzo que el paciente percibe, que también se puede ver influenciado por factores emocionales, por factores sociales y por factores psicológicos y hasta culturales, es entre 5 y 6. Cuando trabajamos el esfuerzo percibido del paciente entre 5 y 6, puede ser que temporalmente la sensación de dolor del paciente aumente, pero luego de la sesión de ejercicio el dolor va a bajar incluso más abajo de como lo tenía previamente. Vamos a mejorar la función del paciente, vamos a mejorar el patrón del sueño y el paciente va a empezar a experimentar que se siente más fuerte, que está haciendo cambios positivos y por supuesto van a haber adaptaciones fisiológicas. Cuando el esfuerzo percibido es mayor o igual a 9, ahí el dolor va a aumentar, la función va a reducir porque estamos generando dolor y lesión en este paciente, vamos a tener alteraciones del sueño y vamos a generar fatiga en la persona adulta mayor. Entonces tenemos que tener claro que el espectro en el que tenemos que trabajar es entre 5 y 8 de la cantidad de esfuerzo percibido en el paciente adulto mayor para poder obtener mejoras en la capacidad funcional. La progresividad, la carga debe aumentarse de manera gradual. La forma en la que yo sé que ya mi paciente puede progresar es cuando mi paciente ya logra realizar el patrón de movimiento con una buena postura, sin compensación, sin sustitución y terminando las últimas repeticiones del ejercicio con facilidad. Estas son las claves para darme cuenta que yo ya debo progresar. ¿Qué es lo que sucede cuando yo voy a progresar? La progresividad va a depender del objetivo que yo estoy trabajando en el entrenamiento en ese momento. Entonces, no progreso o no son las mismas variables de la dosificación las que yo cambio si estoy trabajando como objetivo resistencia muscular a si estoy trabajando como objetivo fuerza muscular. Si mi objetivo es fuerza muscular, lo ideal es en la progresividad ir aumentando la carga. Varia literatura menciona que la carga puede aumentarse de 10% en 10%. En lo personal, a mí me gusta ir aumentando de 5% en 5% por dos razones. Hago aumentos de forma más frecuente, que psicológica y emocionalmente le ayudan al paciente a sentir que está avanzando más rápido y luego me permite tener un espacio en el que estoy segura que mi paciente no se va a lastimar. Entonces, siempre recordar que la forma en la que yo sé que debo ya cambiar alguna de las variables de la dosificación es cuando mi paciente realiza el ejercicio con buena postura, sin compensar, sin sustituir, y las últimas 2 repeticiones de cada serie le son sencillas y fáciles de realizar. La potencia, y aquí subrayo desde cuando hay evidencia de que los ejercicios de potencia son indispensables en la persona adulta mayor, desde el 2010, 2011, o sea, hace 10, 11 años, ya se habla de la necesidad de trabajo de potencia en personas adultas mayores. Entonces, los protocolos de entrenamiento de potencia son muy similares a los protocolos de entrenamiento de fuerza, pero las diferencias son trascendentales. Primero que todo, cuando trabajamos potencia, la semilla de movimiento es la siguiente. Potencia es fuerza rápida. Por lo tanto, el movimiento requiere realizarse con alta velocidad. Entonces, en lugar, por ejemplo, de tomarse 2 segundos para hacer un movimiento en la fase concéntrica, debería la fase concéntrica ser tan rápida como le sea posible al paciente realizarla. Para tal efecto, nosotros tenemos que poder definir una intensidad o una carga que le permita al paciente activar la musculatura, pero poder realizar el movimiento rápido. En esta instancia, la intensidad tiene que ser entre un 50 y un 70% del RM del paciente. Pero lo más importante es que la semilla del movimiento sea rápida, que la contracción concéntrica sea lo más rápido posible que el paciente lo pueda realizar, pero como estamos trabajando fuerza rápida, pues tiene que haber un peso o una intensidad o una carga que será entre el 50 y el 70% del RM del paciente. Entonces, cuando vamos a prescribir potencia, vamos a iniciar menor o igual a un 50 o 60% del RM. Las series van a ser entre 3 a 6 series, las repeticiones van a ser entre 6 y 8 repeticiones, el descanso va a ser de 3 minutos para poder mantener la velocidad del movimiento, que es lo más importante o el objetivo trascendental en este caso, y los movimientos tienen que ser explosivos. Estos movimientos van a variar según la necesidad del paciente.
A mayor velocidad del movimiento, en la contracción concéntrica, va a haber una mayor ganancia de potencia. ¿Por qué la potencia es importante? Cuando nosotros nos levantamos de una silla, nos levantamos con potencia, es fuerza rápida. Si usted ve a una persona adulta mayor levantarse de una silla, ellos se levantan despacio, incluso sujetándose del apoyabrazos, porque están tratando de levantarse con fuerza, no con potencia. La primera característica de la fuerza que la persona adulta mayor va a perder es la potencia. Entonces nosotros tenemos que trabajar la potencia porque es la que es necesaria para las actividades de la vida diaria e incluso para poder realizar los ajustes posturales cuando la persona se encuentra ante un obstáculo. Pliométricos. Aquí posiblemente todos van a decir, ¿qué? Pliométricos en una persona adulta mayor. Tengamos claro que todos los multisaltos son pliométricos, pero no todos los pliométricos son multisalto. El pliométrico es el reflejo miotático de acortamiento-estiramiento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un balón de baloncesto, que es un balón con el que a mí me gusta mucho trabajar con las personas adultas mayores, por la textura que el balón tiene, por el peso y por la capacidad de rebote que el balón tiene, yo puedo pedirle al paciente que me tire el balón picándolo una vez en el suelo y que llegue hacia donde mí lo más rápido posible y que yo se lo devuelva. Ahí estoy trabajando el reflejo de acortamiento y estiramiento miotático, que es el principio pliométrico. Las repeticiones son entre 10 y 20, las series entre 4 y 6, el descanso van a ser entre 2 y 3 minutos y los ejemplos es poder trabajar con el balón medicinal, poder subir las gradas, saltos con ambas piernas, ¿verdad? Tenemos personas adultos mayores que pueden saltar al cajón sin problema. Y hay un disclaimer aquí. Para trabajar ejercicio pliométrico con personas adultas mayores, la persona adulta mayor debe tener balance y equilibrio previamente abordado y no tener ninguna contraindicación para hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, una artrosis severa o artritis o una alteración del equilibrio. Entonces, tenemos que tener claro este disclaimer antes de dosificar ejercicios pliométricos para el paciente. ¿Para qué me sirve un pliométrico? Para desarrollar agilidad. Entonces, si bien es cierto, este aspecto no necesariamente lo vamos a trabajar con todos los pacientes, es un aspecto que está empezando a ganar popularidad, puesto que cada vez, gracias al trabajo que usted y yo realizamos, tenemos adultos mayores cada vez más funcionales. Si hubo una interrupción del programa de ejercicios por más de 3 semanas, siempre debemos volver a iniciar al 50% de lo que estábamos trabajando. El cuerpo, al dejar de recibir el estímulo, pierde la ganancia obtenida por dicho estímulo. Y en el caso de la persona adulta mayor, como es un proceso de deterioro por envejecimiento, nosotros podemos detener ese deterioro, retrasar ese deterioro o incluso generar ganancia neuromusculoesquelética en el paciente, pero cuando el paciente deja de recibir el estímulo, pierde más fácilmente lo que ha ganado. Entonces, después de las vacaciones de Navidad o después de 3 semanas, en las que el paciente no ha realizado ejercicio terapéutico, tenemos que devolvernos al 50% de lo que estábamos trabajando para prevenir lesiones, para prevenir sedentarismo compensatorio, para prevenir kinesiofobia y para continuar con la adherencia del paciente en el programa de ejercicio terapéutico. El entrenamiento de fuerza expone a la persona adulta mayor de forma gradual a carga y el cuerpo de la persona adulta mayor se va a adaptar. Y aquí está la clave. Las personas adultas mayores tienen una menor capacidad de adaptación y la clave para que esta persona se pueda adaptar a la demanda neuromusculoesquelética que le estamos generando es la progresividad. Si trabajamos y exponemos al cuerpo de forma progresiva a dichos cambios, el cuerpo de la persona adulta mayor se va a adaptar. Los huesos y los músculos de sus pacientes van a ser más fuertes y por ende esto va a reducir el riesgo de caídas y tendrá menos limitación funcional y discapacidad en su vida diaria. Entonces hacemos aquí un resumen de la dosificación según el objetivo y tenemos el resumen por el objetivo, resistencia muscular, la carga es menor o igual al 67%, el volumen es de 2 a 3 series de 12 repeticiones, ojalá 20 o 25 repeticiones. El periodo de recuperación son 30 segundos entre cada serie. Y para progresar, y vean que aquí ponemos que la progresión depende de los objetivos funcionales del tratamiento que estamos trabajando
y de la condición del paciente. Entonces, a la hora de la progresión, cuando estamos trabajando en resistencia muscular, la progresión puede ser el aumento de las repeticiones o la disminución del descanso. Si vamos a disminuir el descanso no debe disminuir más de 5 segundos. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante. Cuando estamos trabajando hipertrofia, la carga va a ser entre el 67 y el 85%. El volumen van a ser de 3 a 6 series de 6 a 12 repeticiones. El descanso es de 30 segundos a minuto y medio. Y la progresión, que vuelvo a repetir, depende de los objetivos funcionales y de la condición del paciente, va a ser aumentar la carga o aumentar el volumen. La fuerza muscular, aquí la vamos a trabajar igual o mayor al 80-85%. El volumen va a ser de 2 a 6 series de 6 o menos repeticiones. Yo he tenido pacientes con los que trabajo 2 series de 2 repeticiones al 80% y eso ya me está trabajando fuerza, ¿verdad? Hay que creer en la evidencia. El descanso o la recuperación va a ser de 2 a 5 minutos y la progresión sería aumentando la carga de 5% en 5% o hasta de 10% en 10% o aumentando el volumen. La potencia la vamos a trabajar con una carga menor o igual entre un 50 y un 60%. El volumen es de 3 a 6 series de 6 a 8 repeticiones. El descanso son 3 minutos. Y a la hora de hacer la progresión en potencia podemos cambiar el cambio de patrón de movimiento, podemos cambiar la velocidad o podemos cambiar el volumen de trabajo. El pliométrico no tiene carga, se hace con el mismo peso del cuerpo o con algún balón medicinal que yo utilizo en adultos mayores, el balón de baloncesto al inicio y poco a poco vamos entrando al uso del balón medicinal. Las series pueden ser de 4 a 6 y las repeticiones entre 10 y 20. El descanso es entre 60 segundos y 3 minutos. Y lo que yo puedo progresar es la combinación de los ejercicios. Si nos damos cuenta, cuando vemos este resumen de la dosificación según objetivo, esto nos define que cuando yo voy a dosificar el ejercicio, yo ya tengo que tener clara la prescripción del ejercicio. Y vamos a ver la diferencia. La dosificación es el manejo de las variables, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos carga, volumen, recuperación. Otra variable también es la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana vamos a trabajar el tipo de ejercicio que vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo lo vamos a trabajar? Estos son factores o variables propias de la dosificación. La prescripción es el movimiento, el grupo muscular o el patrón funcional que yo voy a trabajar con mi paciente. La prescripción y la dosificación van de la mano. Entonces, ¿qué ejercicio voy a prescribir y cómo lo voy a dosificar? Y aquí es donde está la magia a la hora que nosotros prescribimos ejercicio terapéutico en la persona adulta mayor. El área en la que más fallamos como fisioterapeutas es en la dosificación. Prescribimos el patrón funcional de movimiento de forma correcta, sabemos cuál es el movimiento que la persona tiene que realizar para recuperar una deficiencia, restricción o limitación funcional, pero a la hora de la dosificación le ponemos 3 series de 10. Entonces fallamos en la dosificación porque no es la cantidad correcta según las necesidades o el objetivo que queremos trabajar con el paciente. Entonces, este es otro imagen que me encontré que me gusta mucho, la cantidad de repeticiones según el objetivo terapéutico. Entre más oscura sea el cuadrito, mayor impacto tiene. Entonces, cuando nosotros trabajamos fuerza, ideal es que podamos trabajar entre 1 y 5, pero ¿qué pasa si yo tengo un adulto mayor frágil y no puedo trabajar entre 1 y 5 y quiero trabajar un poco menor de repeticiones y con menos peso? Perfectamente yo puedo trabajar de 6 a 12 repeticiones, que tiene un poco más que ver con hipertrofia y con resistencia, pero todavía estoy trabajando con el paciente una variable específica a nivel muscular. Entonces, si yo voy a trabajar fuerza, más de 12 repeticiones, ya yo no estoy trabajando fuerza. Entre 1 y 5 estoy trabajando más fuerza, pero aquí no estoy trabajando resistencia. Este cuadro resume lo que les puse en este cuadro de manera muchísimo más detallada. Sacar el RM siempre ha sido un reto cuando trabajamos con personas adultas mayores porque no está indicado que yo ponga al paciente adulto mayor a levantar el máximo peso que él o ella puedan levantar en un movimiento específico.
Entonces, para tal efecto, algunas personas dirían, ¿y cómo saca el RM? Bueno, tenemos la fórmula de Brisky, que es una fórmula que es desde 1989, ¿verdad? Que un RM es el peso levantado entre 1,0,278 menos 0,0278 por la cantidad de repeticiones. Tenemos calculadoras de repetición máxima online, ¿verdad? Tenemos la relación entre el porcentaje del RM y el número de repeticiones, que esto es muy fácil utilizarlo. Si la persona levantó 12 veces un peso, eso equivale al 67% del RM y podemos hacer regla de 3 para poder sacar cuánto es el 1RM del paciente. O bien, ya existen las aplicaciones o los apps que podemos descargar en nuestros móviles, Android o iPhone. Yo utilizo esta y utilizo la de forma gratuita y a veces esta sin ningún problema, no tiene que comprarla. Las de acceso gratuito son igual de efectivas que las de compra y nos permiten poder sacar el RM del paciente de una manera muchísimo más sencilla sin exponer al paciente a realizar el 1RM el mismo, que en el caso de la persona adulta mayor estaría contraindicado. Uno de los materiales que nosotros utilizamos mucho con personas adultas mayores son las bandas de resistencia o las bandas de TheraBand, pero es importante que tengamos claro hasta dónde llega esta TheraBand. Por ejemplo, un TheraBand amarillo que se elonga al 25%, o sea, la cuarta parte de su elongación, es solamente medio kilo. Entonces nosotros, mi paciente realmente necesita trabajar con medio kilo. Medio kilo no le va a permitir levantar una botella con agua de medio litro, porque ya esa botella pesa más que un poquito más o pesa lo mismo que lo máximo que esta persona va a levantar. Entonces siempre tenemos que tener claro que un músculo no va a ser algo para lo cual nosotros no lo hayamos preparado. Cuando vamos a iniciar con el uso de bandas de goma o bandas de resistencia con el paciente, porque tal vez la capacidad del paciente nos indica que es con esto lo que tenemos que iniciar, tenemos que tener claro que no solamente el color determina la tensión, sino el nivel de elongación determina cuánta resistencia esta banda nos está generando y obviamente tenemos que ir progresando en color y en elongación para ir mejorando adaptaciones fisiológicas en el paciente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un programa de fortalecimiento donde vamos a hacer un calentamiento. En el calentamiento trabajamos balance, equilibrio y coordinación y transferencias multinivel. Cuando hacemos un calentamiento para ejercicios de fortalecimiento, siempre vamos a hacer el mismo movimiento que vamos a pedir en el fortalecimiento, pero con el peso del cuerpo, con menor resistencia, con supresión de gravedad, para lograr que los músculos que vamos a utilizar sean los que aumenten su irrigación y haya vasodilatación en estos, ¿verdad? Yo definí para este programa 4 ejercicios clave que tienen muchísimo que ver con lo que la persona necesita realizar en sus actividades de la vida diaria: levantarse de una silla, levantar y llevar un objeto, subir una grada o un desplante o un lunge y movimientos con el hemicuerpo superior. Y algo que es importante hacer y que les recomiendo si usted tiene a bien es poder hacer el básico, el intermedio y el avanzado de una vez, porque según la carga de su paciente o según la condición emocional de su paciente ese día o cómo haya dormido, etcétera, puede que yo tenga que hacer una regresión del ejercicio o bien ya esté en un momento en el que tenga que hacer una progresión del ejercicio y me es más fácil ya tenerlo identificado. Entonces, en sentarse y levantarse, simplemente pasar de sedente a bípedo. En el intermedio sería sentadilla goblet con un kettlebell. Y en el avanzado puede ser una sentadilla con el peso detrás de la cabeza, un back squat. En levantar y llevar, puedo levantar y hacer peso muerto desde un block o desde un cajón. El intermedio sería la caminata de granjero, una mancuerna de cada lado y pedirle a la persona que camine una distancia. Y el avanzado puede ser el peso muerto con barra desde el suelo. Y la barra no necesariamente tiene que tener peso extra. En el step, desplantes o lunges, le puedo pedir que haga un step up, o sea, que suba una grada con el peso del cuerpo, luego que pase de hincado a apoyo unipodal, o luego que haga desplantes con desplazamiento con mancuernas. Y en mi cuerpo superior, le puedo pedir un remo sentado con banda, o le puedo pedir un press up con remo invertido. Y aquí vemos los ejercicios que además de que no incluyen un único grupo muscular, sino que incluyen varios músculos, incluyen patrones funcionales de movimiento que la persona tiene que hacer en sus actividades de la vida diaria. Sentarse y levantarse de una silla
levantar un objeto y llevarlo, subir una grada o guardar un objeto por encima de su cabeza. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que el ejercicio tenga significancia y que la persona pueda ir viendo en su vida diaria las mejorías, las puede ir percibiendo cómo las actividades cada vez le van siendo más fáciles. Los factores modificables va a ser el rango de movimiento, el plano de movimiento, la repetición, la velocidad, el uso y la ubicación de las cargas y el tipo de resistencia que vamos a trabajar, ¿verdad? Yo puedo trabajar, si no tengo un kettlebell, en una mochila, echar una bolsa de arroz y pedir que levante la mochila, por ejemplo. La frecuencia óptima, porque estamos trabajando fortalecimiento, son 2 veces a la semana. La intensidad va a ser una intensidad del esfuerzo de work de 6 a 8 en mi paciente. Las repeticiones en reserva va a ser 1 o 5, las series 4, 6 repeticiones y la carga progresiva. Mi paciente va a iniciar al 40 o al 50% si este es el primer programa de ejercicios de fortalecimiento del paciente y la meta va a ser llegar al 80%, o sea, la meta va a ser ir aumentando la intensidad o la carga. Este mismo programa, el mismo, exactamente el mismo, con los mismos ejercicios, lo vamos a hacer de resistencia muscular. ¿Cuáles van a ser las variables que van a cambiar? Vean que no está cambiando la prescripción, sino lo que está cambiando es la dosificación. Entonces, el programa es exactamente igual al del fortalecimiento. Aquí está la prescripción y la dosificación es diferente. Acá está la prescripción y lo que cambia es la dosificación que lo hace que sea de resistencia muscular. Entonces, ¿a cuánta intensidad yo voy a trabajar? A una intensidad media, entre 4 y 6. Las repeticiones en reserva, 5. Las series, 4 series de 14 a 16 repeticiones con 30 segundos de reposo. Y lo que yo voy a ir aumentando progresivamente es la cantidad de repeticiones. ¿A cuánto trabajo? Menor o igual al 67% del RM. Y mi meta va a ser aumentar las repeticiones. Entonces, vean, y este ejemplo lo quise poner porque la prescripción es exactamente igual. Lo que cambia es la dosificación. Y la dosificación cambia acorde al objetivo que yo tengo con mi paciente. Los ejercicios siempre deben ir aumentando para ir alcanzando y ajustarse para ir alcanzando la capacidad de cada persona adulta mayor. El inicio de la progresión siempre incluye el tipo de carga, la resistencia, la velocidad, las repeticiones y las demandas técnicas que el ejercicio terapéutico que estamos prescribiendo requiere. Cosas con las que podemos iniciar o objetivos que tenemos que tomar en cuenta para iniciar, que el paciente pueda levantar un objeto del suelo. Esto es indispensable. Entonces podemos ponerlo a levantar una bola de golf del suelo primero, ¿verdad? Para generar activación. Luego le podemos poner a hacer un peso muerto con una banda de tensión, con una TheraBand. Luego un peso muerto con un kettlebell desde un block o desde una silla. Luego el peso muerto desde el suelo, como lo vemos aquí en el dibujo. O luego el peso muerto y que de una vez termine con la barra arriba. Y el paciente adulto mayor lo puede hacer y lo va a lograr si usted lo prescribe de manera correcta, con la dosificación que requiere según el objetivo y de manera progresiva. Uno de los aspectos que es sumamente importante tomar en cuenta es que ojalá usted pueda hacer la sesión de ejercicio con su paciente para motivar a su paciente. Pero si estamos iniciando en esto y necesitamos ver a nuestro paciente progresar y poder corregir, lo ideal entonces es enfocarnos en el paciente para poder apoyarle y corregirle y que tal vez otro miembro de la familia del paciente le pueda acompañar en la sesión del ejercicio. Bueno, esto ya lo mencionamos previamente y aquí hay algunos principios generales o recomendaciones de beneficios y riesgos de un programa cardiovascular y de fortalecimiento. Los beneficios del programa cardiovascular mejoran la resistencia cardiovascular. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. La modalidad del ejercicio puede ser algo sencillo como caminar, pedalear, nadar, bailar, ¿verdad? Y la frecuencia ideal entre 60 y 80, pero vamos a iniciar según la capacidad del paciente entre 50 y 70 o entre 40 y 50 según la capacidad de desplazamiento del paciente. Los beneficios del ejercicio de fuerza es aumentar la masa muscular y la fuerza y podemos trabajar con el peso del cuerpo, con el peso libre, con mancuernas, con barras. Y las series de repeticiones van a depender del objetivo. Cuando trabajamos potencia y capacidad funcional, estos ejercicios, la modalidad es incluir los movimientos similares a los movimientos de las actividades de la vida diaria
Los ejercicios de potencia, recuérdense que tienen una alta velocidad. Y en las personas adultas mayores, incluso en personas mayores de 90 años, vamos a iniciar al 60%. La flexibilidad, que es el rango de movimiento, se puede trabajar al final de la sesión de ejercicio, cuando ya el músculo está lo suficientemente caliente, por decirlo de esta forma, hay una suficiente vasodilatación e irrigación en los tejidos. Podemos hacer la flexibilidad al final de la sesión de ejercicios para evitar lesiones, con trabajo de longitud muscular, ¿verdad? Por si la flexibilidad está limitada por una disminución en la longitud del músculo. Y lo ideal es poder trabajar entre 10 a 15 minutos a la semana. También está muy de moda trabajar el yoga o el pilates con personas adultas mayores en ese sentido. El equilibrio debe trabajarse en todas las sesiones, como lo mencionamos al inicio, porque las sesiones deben de ser multicomponentes y debe incluir ejercicios que reten el equilibrio, como caminar en tándem, en semitándem, caminata de puntillas, de talones, con pesos extra, cambios de dirección, etc. Los beneficios del fortalecimiento músculo esqueleto. Solo 10 o 15, perdón. Digo, ¿solo 10 o 15 minutos de estiramiento? ¿Perdone? ¿Solo 10 o 15 minutos de estiramiento a la semana? 2 o 3 días a la semana. 10 o 15 minutos de estiramiento 2 o 3 días a la semana. Este es un paciente que ya recuperó, ¿verdad? Que no tiene acortamientos musculares, que ya nosotros trabajamos los desbalances musculares, puesto que ya estamos realizando ejercicio terapéutico y que su músculo está activado y en mejores condiciones. Si hubiese una limitación muscular específica o si hubiese una pérdida, un desbalance muscular o una alteración postural, pues hay que adaptar la cantidad de tiempo que se debe trabajar en la longitud muscular y en el trabajo de tejido blando del paciente. Pero en este caso, cuando ya estamos trabajando ejercicio terapéutico de esta forma, trabajamos entre 10 a 15 minutos de 2 a 3 veces a la semana, lo que es la longitud muscular. Reid y Bishop y colaboradores nos mencionan en este paper que salió el año pasado que los ejercicios de fuerza mejoran todos los sistemas, que la dosificación individual es la clave para los beneficios terapéuticos y la aplicación de carga mecánica debe ser específica para obtener la adaptación positiva que nosotros requerimos en este paciente. Este es el equipo esencial de fuerza para trabajar en la terapia física moderna, pero si no tenemos esto, perfectamente podemos tener una mochila con peso, podemos los terapeutas físicos ser lo más creativos posibles para poder obtener equipo o adaptar, según las condiciones del paciente, el equipo para poder trabajar. ¿Qué hacemos? La evaluación funcional es indispensable. Vamos siempre a tener claro cuáles son las deficiencias, las restricciones, las limitaciones, incluso las situaciones de discapacidad que el paciente presenta. Tenemos que tener el perfil funcional del paciente definido, saber el nivel de actividad del paciente y el nivel de habilidad funcional que el paciente tiene. Debemos priorizar las necesidades funcionales del paciente, establecer objetivos funcionales y terapéuticos, considerar los objetivos de la persona, por qué esta persona está en terapia física, qué le gustaría hacer a esta persona, por qué esta persona necesita ejercicio, ir aumentando gradualmente la dosificación, irla variando de forma gradual. Siempre las sesiones de ejercicio deben de ser multicomponentes. La carga se aumenta cada 4 a 6 semanas, que es lo que tarda la persona adulta mayor en adaptarse a esto. Siempre debemos adjuntar el programa a un objetivo. ¿Por qué esta persona adulta mayor está haciendo este programa? Debe tener significancia para la persona adulta mayor. Reevaluar para ver los avances o si tenemos que modificar algo. Y algo que es sumamente importante es celebrarle al paciente los logros. Celebrar que el paciente va mejorando, que va alcanzando las metas. Ellos necesitan sentir que lo que están haciendo sirve de algo y no solamente para ellos, sino que es importante para usted como terapeuta que él alcance sus metas. Aquí vamos a dar un receso. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Erika, por tu sesión. La verdad es que es muy interesante, ha sido muy clarificadora para hacer esta adecuada individualización de la prescripción de ejercicio y siempre es un placer escucharte, con lo cual muchas gracias y seguimos.